Muy buenos días, amada iglesia. Un gusto, alegría de verlos nuevamente. Un domingo más para servir a nuestro Señor. Hoy día, como ustedes ven, estamos en Josué capítulo 15. Y si se dieron cuenta, habían hartos nombres complicados de pronunciar, ¿cierto? Y la gran pregunta que surge en estos pasajes es decir, ¿qué tiene que ver conmigo esto de Asmón, Sin, Esrón y todos estos nombres complicados, ¿cierto? Pero uno dice también que este libro y este capítulo es la palabra del Señor. Entonces toda la escritura es inspirada por el Señor y útil entonces para exhortar, para instruir, para enseñarnos en el Evangelio. Pero la pregunta entonces, ¿cómo leemos este pasaje y cómo esto conecta con nosotros? Pero aún más importante, y desde ahí se deriva cómo conecta con nosotros, es cómo conecta esto con Cristo y su Evangelio. Y desde ahí cómo nos involucra a nosotros en la historia de redención. Son 63 versículos, y uno podría ir viendo, leyendo este pasaje, uno empieza ya a ver que tiene ciertos giros. Leímos una porción nomás ahora, pero ustedes si hacen ejercicio en la casa de leer y leer, darle vuelta y buscar dónde hay un giro o dónde hay una especie de cambio de tema, ustedes van a poder ver bien que el capítulo completo habla de cómo se distribuye la tierra de Judá, primero. Y entre medio hay un interludio. En versículo 13 al 19 habla acerca de Caleb y Otoniel. O sea, hay una historia ahí, ¿cierto? Y después del 20 en adelante, al 63, hay muchas ciudades que eran parte de este terreno a conquistar de Judá. ¿Pueden ver su Biblia ahí? ¿Cierto? Ustedes pueden ver del 20 en adelante, hay un montón de ciudades. Que si queremos complicar el que lee el texto bíblico, le pondríamos este texto. Entonces vemos que hay tres partes. El capítulo 15, del 1 al 12, el 13 al 19 y del 20 al 63. Pero vemos entonces que la primera parte habla respecto de repartir la tierra de la tribu de Judá y nos cuenta cómo es esa tierra. No sé si le ha tocado alguna vez organizar algún evento o alguna celebración o un tema importante quizás en su trabajo o lo que celebraban su matrimonio, su boda o su cumpleaños simplemente. Y uno dice, faltan tantos días, dicen los niños, ¿cierto?, para tal cosa. Los niños van a empezar a contar los días incluso para Navidad y algunos para salir del colegio, ¿cierto? Faltan tantos días para. Y vemos que este pasaje, cuando nos acercamos a este pasaje, a veces nos olvidamos de lo que estaba pasando antes y cómo se acercan los que están viviendo esta historia de redención a este suceso. Vemos que estaba Josué, ¿cierto? Josué fue encargado por el Señor. En Josué 1 dice, porque tú repartirás la tierra. Capítulos anteriores le dice, oye, te falta poco tiempo, tienes 100 años, te faltan 10 años para terminar tu carrera y tienes que ahora es tu momento de repartir la tierra al pueblo de Israel. Y Caleb, ¿se recuerdan de Caleb? Que estaba esperando incluso, porque él muchos años antes, cuando estaban recorriendo la tierra, después de salir de Egipto, el Señor le dijo por medio de Moisés, tú vas a heredar una tierra, una porción de tierra. Y se encuentran entonces Josué y Caleb, 100 años, 85 años respectivamente, estos jovencitos, ¿cierto? Y se ponen a conversar y Caleb le dice, recuerda que hay una tierra que el Señor me prometió, ¿cierto? Y Josué estaba confiado en la fidelidad del Señor, en la palabra del Señor, que Él no cambia, que Él cumple lo que promete, ¿cierto? Ese es el contexto. Entonces ya llegó el momento en que le tocaba repartir la tierra y curiosamente comienza a repartirla por Judá. Y de hecho uno puede leer la bendición de Jacob hacia sus hijos. Vean Génesis 49 y habla de cómo Judá es honrado por sus hermanos y vemos acá que la tierra que les toca
Ustedes ven ahí el mar Salado, el norte, el sur y todo. Es una tierra bastante amplia. Y uno dice, ¿injusto? Que le tocó esto y empiezan por él. No, no es injusto. El Señor había decidido darles esta tierra, que es amplia. Tenía 4 regiones. Tenía una parte montañosa, tenía una parte con ríos, tenía incluso una parte desértica. Y tenía una parte más como valles. Yo diría que es como bien parecido a un Chile chiquitito, ¿cierto? Que tiene de todo un poquito, hasta tiene desierto. Y vemos acá que el Señor les da esta tierra y se pregunta cómo se conecta esto con la historia de redención. ¿Cómo se conecta esto con Cristo y su Evangelio? ¿Y cómo esto impacta mi vida en la historia de redención? O sea, aquí hay conceptos que son interesantes de abordar. Por ejemplo, dice, le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá. Claro, una suerte en las manos del Señor es soberanía del Señor. O sea, el Señor decidió la tierra que les iba a tocar a esta tribu, que es una tierra bastante extensa. ¿Por qué fue? Porque Dios lo decidió. Simplemente porque Dios lo determinó. El Señor determinó las condiciones y los límites de esta tribu, para que pudieran gozar de esta tierra, para que puedan gozar de la comunión con el Señor, para que puedan gozar de la bendición del Señor. Esta tierra fue una tierra que fue comprada, que se juntó toda la tribu y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comprar esta tierra y vamos a comprar este terruño. ¿Fue así? No, fue una tierra que el Señor, en su soberanía, misericordia, verdad y justicia, dice, va a ser para ustedes. Y así de simple, el Señor lo decretó y eso iba a ser. Punto. Paréntesis, el Señor es el único que puede decretar. Porque es el único que tiene la sabiduría, la justicia, santidad y el poder para decir esto y se cumple. Ninguno de nosotros tiene el poder ni la facultad para andar decretando. Hay por una línea mucho más religiosa, dice decreta. Y por una línea mucho más humanista, positivista, dice decreta. Finalmente es exactamente lo mismo. Uno tiene el poder y la autoridad para andar decretando, sino debe someterse a la autoridad del Señor. Amén. Entonces vemos acá que el Señor entrega esta tierra a Judá por su buena, por su santa y perfecta voluntad. Y le dice todo esto hasta acá. Le da los límites, le dice, le cuenta cómo es la tierra, le cuenta la herencia que tienen, le describe la herencia. Ellos lo saben, también testimonio para el resto, para sus generaciones. Esta tierra es nuestra. Hasta acá llega esta tierra. Hasta aquí el Señor nos la dio. Hasta aquí el Señor quiere que vivamos y disfrutemos. Pero esta tierra, que es una herencia, que es dada por gracia, por misericordia del Señor, era una tierra que el Señor prometió y también es una tierra que debían conquistar. ¿Se dan cuenta? El Señor da por herencia, pero también hay una parte que nos toca a nosotros. No para ganar en el sentido de la salvación, sino para disfrutar de todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Si tiene salvación, es por gracia del Señor. Es por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero la vida cristiana, la vida de discípulo, hay una parte importante que nos toca a nosotros, que es la santificación, que es la conquista de esa tierra con enemigos, que somos nosotros mismos muchas veces. Tierra con piedras, ¿cierto? El Señor regeneró ese corazón para que podamos disfrutar de su gran bendición. Pero hay una parte que nos toca a nosotros que es santificación y también conquista. Y aquí el Señor dice, toda esta tierra es de ustedes. Cuenten las riquezas del Señor, puedan ver la maravilla del Señor, sus bendiciones, pero hay una parte que les toca también a ustedes. Entonces vemos que del versículo 1 al 12, ese cumplimiento de la promesa, ese es el despliegue. Llegó el día en que se está repartiendo la tierra para Judá. ¿Y se recuerdan de Caleb? ¿De qué tribu era? De Judá. Entonces también tenían que ver
¿qué parte de esa tierra de Judá era para él? Que el Señor le había entregado en herencia, como promesa, por su misericordia, como recompensa incluso. Después vemos que hay una tierra, hay soberanía del Señor, primer punto, hay una herencia que por gracia nadie se la gana, uno la recibe, y también una tierra que hay que conquistar. Pero esta tierra es la tierra donde el Señor quería que este pueblo habitara para disfrutar de sus bendiciones. Y es la tierra que es un adelanto de la tierra celestial también, para disfrutar de su gran bendición, de gozar de la comunión con Él. Así podemos conectar este pasaje del versículo 1 al 12 con temas importantes como soberanía del Señor, como herencia, como tierra y disfrute de las bendiciones del Señor. Pero el Señor no deja esto aquí nomás, sino que le pone además un interludio, que le pone una notita muy importante. Hay que ir siguiendo los movimientos del Señor. El Señor te pone una historia acá, del versículo 3 al 19, por tanto hay que buscarla, saborearla, entenderla. Y es la parte que no leímos, porque la idea es que también pueda leerlo en su casa, incluso hasta el versículo 63, y seguir leyendo Josué. Dice, más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá. ¿Se acuerdan que en una parte de Judá le entrega también a Caleb? Conforme al mandamiento de Josué a Jehová. Y si siguen en la Biblia ahí, le pregunto, ¿cuál es la ciudad que el Señor le entregó a Caleb? Está en el versículo 13. Kiriat Arba, ya pronuncian bien el hebreo, ¿bien? Padre de Anac, y dice que es Hebrón, o sea, un cambio de nombre ahí, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esa tierra el Señor se la dio a Caleb, pero hay una parte importante. Primero aquí una herencia, el 13 dio su parte entre los hijos de Judá, pero el 14 habla que esta herencia había que ir a conquistarla además, para disfrutarla. Y Caleb, de 85 años, con la fuerza del Señor, echó de allí a los 3 hijos de Anac, que eran gigantes, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Entonces, pregunta, ¿Caleb hizo este trabajo solo? No lo hizo solo. De hecho, él hace una propuesta. Vemos herencia, vemos conquista y ahora vemos propuesta. De aquí subió contra los que moraban en Debir y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Esa es la propuesta. Invita a que los valientes del Señor puedan ayudar a tomar la tierra, y el Señor le iba a dar una esposa, una mujer. Y aconteció que cuando él la llevaba, y la tomó Otoniel, lo hizo, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él dio su hija Axa por mujer. Obviamente eran otros tiempos, ¿ya? El papito no anden entregando a sus hijas, ¿cierto?, por alguna tierra, ¿cierto? Obviamente que era otro tiempo, otro contexto, pero acá vemos que dentro de ese contexto el Señor estaba animando a los valientes, a los que tenían el deseo de conquistar la tierra por medio de una recompensa. Pero fíjense que además de la recompensa, aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Le dijo, ok, estamos casados, tenemos una tierra, pero queremos una tierra para labrar, para trabajarla. Que bueno que no era flojo Otoniel, ¿cierto? Para cultivar la tierra. Entonces ella se bajó del asno, fíjense la figura, en un asno se baja, y Caleb le dijo a su hija, ¿qué tienes? ¿Qué pasa, hija querida?
Y ella respondió: concédeme un don, concédeme un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev. Usted probablemente ve el Negev y dicen: Negev. La tierra del Negev era un desierto. Se le había dado una tierra que era desértica. Entonces, que bien, o sea, tenemos la tierra, estamos casados, pero no tenemos nada. Como muchos casados, ¿cierto? Que parten al principio. Señor, aquí estamos. Tú, la tierra, nosotros, aquí estamos, Señor. Hay amor. Dame también fuentes de agua. Él entonces les dio la fuente de arriba y las de abajo. Y vemos que Caleb lo que hace fue generoso. Compartir con generosidad. ¿Cómo se conecta lo de antes con esto? Y con lo que sigue, porque después habla de las ciudades. Nombra cada una de las ciudades y cierra con algo que es bien decidor. Dice, versículo 63, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Vemos tres partes entonces en este sermón. Una gran parte del 1 al 12, que cuenta acerca de la herencia, de la soberanía del Señor, de la tierra, de la bendición de poder disfrutarla. Después vemos una historia en que alguien le reparte esta herencia. Esta herencia me llega, la recibo. Y hay alguien que dice, también recibo esta herencia. Pero nos falta un poquito, nos falta harto. Nos falta harto por labrar. Y aquí vemos cómo no solamente es buena la herencia, el Señor la da por promesa, por su misericordia, pero también hay que conquistar. También implica que hay que trabajar. Y a veces olvidamos que aun cuando Dios es soberano, también hay una parte que nosotros tenemos que cumplir. A veces descansamos tanto en soberanía del Señor que olvidamos nuestras responsabilidades. Y punto importante, a veces descansamos tanto en la soberanía del Señor que olvidamos de pedirle al Señor lo que queremos para su servicio. ¿Se dan cuenta que Otoniel le pide algo a su hija? Y su hija le pide algo después ¿a quién? ¿A su padre? Le pregunto, ¿cómo es su relación con el pedir? Digo, con el pedir a Dios. ¿Cierto? Porque a veces pensamos que ni siquiera podemos pedir. Estamos tan claros en que Dios es soberano, que Él nos concede conforme a su voluntad y su misericordia, que a veces nos olvidamos de pedir al Señor. Y es natural anhelar. Se nos pone un deseo en nuestros corazones. Esos deseos debemos, obviamente, someterlos a la voluntad del Señor, pero sí podemos pedir. Pero pedir, obviamente, de manera sincera, humilde, sencilla, transparente, obediente, dispuesto a que sea la voluntad del Señor. Pero muchas veces, por saber que Dios tiene su voluntad, a veces lo pedimos y decimos, ¿sabes qué? Es que no voy a pedir porque me siento incluso como un poco patudo pidiéndole al Señor. ¿Cómo le voy a pedir al Señor estas cosas? Se preocupa de cosas mucho más importantes que esta. ¿Cómo se va a acordar de mí? O bien decimos, ¿para qué pedimos al Señor si Él sabe lo que necesito? Si Él sabe lo que me va a dar también, entonces ¿para qué pido? El Señor nos dice, pide y se os dará. Pero también viene otro problema, que a veces pedimos, y Dios lo dice, y pedimos mal, para nuestro deleite. Entonces ¿cómo entonces la cuestión? Entonces mejor no pido eso, ¿cierto? No se trata de no pedir. Ese es como el desafío que tenemos muchas veces. A veces no pedimos, y a veces pedimos, y pedimos mal. Entonces la gran solución que llegamos después, entonces si no sé pedir, y si no es soberano, entonces mejor no pido. ¿Esa es la solución? No, nos falta algo en esto. Pide.
Pídele al Señor, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus deseos. Y va a ir ajustando ahí la oración, obviamente. Si uno no sabe pedir como conviene, pero tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad y clama por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros para que podamos pedir conforme a su voluntad, conforme a su gloria, a su reino, a su deseo. Claro, usted sabe que hay cosas que si pide que son poco piadosas y uno sabe muchas veces. Y la pide igual por si acaso, por si pasa, ¿cierto? No. Si usted sabe que algo no es piadoso, renuncie. Señor, te lo entrego. Suelto, Señor. Confío en ti. Descanso. Y no me voy a afanar, Señor. Entonces pida con el corazón tranquilo. No afanar. Pero eso significa no pedir después. Diga, Señor, ya que tú eres bueno, te cuento el deseo de mi corazón. No sé si incluso es piadoso lo que pido, Señor, pero por favor te pido que examines mi corazón. Y me lo está pidiendo y diga, Señor, esto no es tan piadoso, voy a ajustarlo un poquito. Y vaya ajustando la oración. Y pedir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y empiece a buscar el reino de Dios y justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero busque el reino de Dios y su justicia. Vemos acá que piden algo. Y uno con nuestra mente diría, oye, ¿cómo está pidiendo tierra? Oye, qué patú. Si ya dieron su hija tierra y encima con agua quiere ahora encima. No quiere nada, la quiere todo regalado. ¿Pero qué está pidiendo? Te digo, ¿por qué Dios puso esta parte en este pasaje? Entre puras listas, límites geográficos y listas de ciudades. ¿Por qué pone esta historia acá? Para decir lo mismo. Hay una herencia que es por gracia. Y que Él cumple sus promesas, conforme a su misericordia y su fidelidad. Y ya están viviendo el cumplimiento de la promesa, ¿se dan cuenta? Pasan muchos años y ya están repartiendo la tierra. Llegó el momento. Llegó el día. Como cuando los niños cuentan, ¿cuánto falta? Ya llegó el día, ¿cierto? Ya llegó Navidad. Llegó el último día de clase, llegó el día del paseo. Llegó la boda, dirían algunos. Uno preparan la boda un año y después se dan cuenta que pasa como 5 minutos la boda, ¿cierto? Más encima, todo rico, porque nadie comió, ustedes no comieron nada. Se ríen porque se acuerdan, ¿cierto? Hasta el cóctel que les separan, no, ni siquiera lo comieron, ¿cierto? Pero llegó ese día hermoso y estaban disfrutándolo porque eso no lo podían inventar ellos. Realmente fue el Señor obrando. Pero hay una parte importante. Ante la herencia de promesa, hay una conquista. De hecho, Caleb y Otoniel fueron y conquistaron. Otoniel es nombrado después, más adelante en Jueces. Y vemos como, además de la conquista, hay una propuesta. Caleb comparte la carga. De hecho, de eso se trata la vida cristiana también, compartir la carga. Y dentro de la misión, hay algunos que dicen que yo estoy dispuesto a esto. Y yo quiero, Señor. Y aquí estoy, Señor. Y la mejor forma de pedir, Señor, úsame. Señor, quiero servirte. Si ustedes preguntan cuál es la forma de pedir, pidan conforme a su voluntad. Señor, enséñame a enfocarme en el reino de Dios y su justicia. Señor, quiero vivir para tu gloria. Señor, quiero disfrutar por siempre de ti. Señor, quiero servirte. Úsame conforme a los dones y talentos que tengo. Les pregunto, ¿han sido salvados por el Señor?
El Señor le ha entregado dones y talentos, además del gran don de la salvación. ¿Quisieran servir al Señor? Oye, bajó un poquito. ¿Quisieran servir al Señor? Piden al Señor: Señor, si de la nada tú usas, úsame a mí. Me dispongo, Señor. Si de la nada tú usas, Señor, úsame a mí. Pero pide al Señor. ¿Sí? ¿Le han pedido eso al Señor alguna vez? Y el Señor obviamente va a conceder esos deseos, pues son los deseos de su corazón. Cuando tus deseos son los deseos de su corazón, Él los concede. Úsame. Y vemos como el Señor le dice: ok, está bien. ¿Quieres trabajar la tierra? Te voy a dar agüita. Quizás esa agüita va a tener que llevarla de un lado a otro, ¿cierto? Regadío, ¿cierto? No va a alcanzar para toda la tierra, pero te voy a dar inteligencia y sabiduría para que puedas trabajar la tierra. Y eso se lo dio. Y después vemos cómo el Señor le da del 20 en adelante todas estas ciudades. Y cierra: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Que el Señor entonces hoy, primero, nos permita reconocer que tenemos su herencia, ¿cierto? Segundo, que tenemos que conquistar la tierra, trabajar en el Señor. Para ganar la salvación, no, para agradarlo a Él. Tercero, cuando hay una propuesta, diga: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y cuarto, el Señor es fiel y justo para poder usarlo por su misericordia. Los invito a orar y luego a cantar delante del Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu herencia. Como dice Efesios 2, tenemos una gran herencia. Efesios 1, una gran herencia, Señor, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Gracias por tu salvación, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos permita conquistar la tierra. Eso implica disfrutar lo que tú ya nos has dado. Y queremos pedirte que en tu misericordia nos uses para tu gloria. Si de la nada tú usas, úsanos a nosotros. Heme aquí, envíanos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.